Bien, hermanos amados, Yeshua, Jesús, es nuestro Mesías. Bien, hermanos amados, bienvenido también usted, hermano, amigo, ahí en el canal del Ministerio. Y hoy vamos a estar compartiendo la tercera parte de este tema que ya 2 domingos atrás hemos iniciado. Gog y Magog se alistan para llegar a Israel. Y una pregunta, ¿no? ¿Llegarán? Antes quiero compartir algo con usted. Seguramente cuando usted ve el título del tema o cuando comienza a escuchar por qué menciona Gog, por qué menciona Magog, y hay algo que vamos a tener que entender. Hoy, en febrero de este año 2025, usted y yo, usted también, amigo, ahí en el canal del Ministerio, y todos los que puedan verlo, vamos a tener que entender algo. El porqué del estado de guerra en el Medio Oriente. ¿Por qué entenderlo? Porque esa Biblia que aquí en Occidente se busca, se compra, se lee, se estudia, se dan seminarios, conferencias, el origen de esa escritura y del Evangelio es Israel. Hoy, ayer, hoy y mañana, Israel seguirá siendo el pueblo de Israel, el Dios de Israel. Y eso nadie podemos cambiarlo, porque el apóstol Pablo nos hace recordar ahí en Romanos 11 que Dios no ha desechado a su pueblo. No ha desechado. Es cierto que hay una ceguera temporal, pero también dice que llegado su momento, todos serán salvos y la puerta de los gentiles se irá cerrando. ¿Y por qué tenemos que entender al Medio Oriente? Porque tanto todos los profetas, las escrituras, el Evangelio, cuando se refieren a los sucesos, a los eventos, a los acontecimientos futuros, hablan que esto se iniciará en el Medio Oriente. Y todo joven tiene que saberlo, porque lamentablemente aquí en Occidente hubo un momento en que se reemplazó a Israel con la iglesia. Se descartó a Israel. Y la iglesia como que ascendió por las cosas que aparentemente no se entendió bien en lo que los profetas del antiguo pacto escribían. Entonces, las enseñanzas de hoy, de las iglesias de hoy aquí en Occidente, aplican las profecías de los profetas a la iglesia, cuando primeramente son de Israel, es para Israel. Ahora, que tiene una reacción aquí en Occidente, es por una sencilla razón. Israel es el reloj profético de Dios. ¿A partir de cuándo? De mayo de 1948, en que nuevamente Israel fue reconocida como nación por la ONU. Y ese mismo día, 5 naciones islámicas la atacaron. Ese mismo día.
antes de las 24 horas. Pero indudablemente, como es el Dios de Israel, no avanzaron, ni la destruyeron, ni la podrán destruir, ni hoy, ni mañana. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Es el pueblo de sus pactos. Es el pueblo de su gloria. Es el pueblo de las escrituras, es el pueblo del evangelio. Y eso es algo que vamos a tener que refrescar en nuestra mente, en nuestro ser. Porque si no hay esa frescura, no vamos a poder entender todo lo que el profeta Daniel o el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla sobre lo que tiene que ocurrir en este tiempo final. La iglesia de hoy aquí en Occidente y muchas familias no tienen la mínima idea de lo que viene a la puerta. Esperan un Dios de amor, van a los cultos que les van a activar esto, les van a dar esto, vas a recibir esto y será. Eso está bien. Pero hay algo que se está ignorando, que Dios también tiene justicia. Y la justicia habla de rectitud, habla de equidad. Y eso es algo que no se enseña en las iglesias aquí en Occidente. Porque eso no llena locales. Entonces, hermanos amados, vamos a tener que refrescar nuestro ser y darle a Israel el lugar que Dios le dio desde la antigüedad, el pueblo de sus pactos. Entonces, dicho esto, ya puedo decirles que las escrituras y el evangelio ven como al Medio Oriente como el lugar en que tienen que ocurrir todas las cosas primeramente ahí en el Medio Oriente, y esto afectará a Occidente. Ya les dije ya el porqué. Todo lo que ocurra en Israel, ese es el reloj profético. Es como dice el profeta Ezequiel, es la mejor tierra que hay. Y eso creo que cuando uno ve en los videos, al menos yo veo, a veces hay judíos que transitan con sus cámaras por diversas calles de Jerusalén, Tel Aviv y tanto, hermano amado, y cuando uno ve eso, realmente eso fue desierto. Imagínese usted en un desierto, semejantes infraestructuras, tecnologías, y lo que ya hemos dicho de lo que Israel es hoy día. Israel le ha dado un nuevo orden al Medio Oriente. Y de eso hablaremos, pero el mes de octubre lo vimos en una enseñanza mucho más amplia, con más detalles. Pero ahora quiero decirte del por qué estamos tomando este tema. Gog y Magog se alistan para llegar a Israel. Y la gran pregunta es, ¿llegarán? Hoy es la tercera parte, la última. Y te podría decir, a mi entender, la que mayor peso tiene en cuanto a lo que hoy Dios quiere que sepamos. Abra usted su Biblia, vamos a leer el libro de Ezequiel. Y abra usted el capítulo 38, busque el capítulo 38. Vamos a leer dos pasajes que son pasajes que desde la primera parte venimos y en cada vez que le hemos estado leyendo,
Dios es tan bondadoso que nos permite un mayor entendimiento a fin de poder darnos cuenta más qué es lo que hay que dar para poder entender. No olvide, las cosas que tienen que ocurrir en Occidente es porque primero tienen que ocurrir en el Medio Oriente. No olvide eso nunca, hermano amado. O como decía al principio a la congregación, todo lo que ocurre a nuestra vista terrenalmente es porque en lo espiritual algo ha iniciado. De eso tampoco nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no hay que olvidar. Nada es casualidad desde el año 1948 en que Israel fue reconocido como nación y como Estado. Todo lo que ocurrió y ocurre ayer, ocurre hoy, ocurrirá mañana, es porque tiene que ocurrir en Occidente. Vamos a leer entonces Ezequiel 38, versículos del 2 al 3. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog y hacia la tierra de Magog, gobernante y príncipe de Mesec y de Tubal. Ya desde el año 2022, cuando enseñamos y compartimos el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, entendimos que Gog es Irán. Y estamos entendiendo que la tierra de Magog es Turquía, quien es el príncipe de Mesec y de Tubal, y algunas naciones que están al norte y al este de ella, que se conocen como los países del Turquistán. 3. Así dice el Señor de señores. He aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, gobernante, oh Irán, gobernante, y príncipe de Mesec y de Tubal. ¿Quién es el príncipe? Turquía, hoy. Ezequiel 38, vamos a leer desde el versículo 10 al 16. Acá hay un tema muy importante sobre el día. Hay un día, un famoso día el gran día del Dios Todopoderoso. Así dice el Señor de señores. En aquel día subirán intenciones a tu corazón y concebirás un plan malvado. Se lo está diciendo a Gog. Y quiero ir también sumando un poco por qué le subirán malas intenciones. Esto ya lo dijimos en la segunda parte, a raíz de ataques que comenzó a producir Irán a través de su grupo terrorista Hezbollah. Israel reaccionó y en un solo día destruyó bases militares y sus lugares de tecnología. Hoy Irán, hoy Gog, está disminuido, está debilitado. Por eso le ha comenzado a subir malas intenciones en su corazón. Está concibiendo planes malvados porque no quiere estar en esa situación de hoy. Irán. Versículo 11. Subiré contra una tierra próspera e iré, dice, contra los que viven confiadamente, que no tienen muros, cerrojos ni puertas. Es indudable. Israel no tiene pues fortines a su alrededor, ¿no? Está bien. A fin de llevar cautivos y tomar botín. Es indudable, Israel el día de hoy es
8 veces la economía de Irán. ¿Cómo no le van a subir malas intenciones? ¿Cómo no van a querer botín? Y dice, y volver tu mano contra los lugares desolados que han sido habitados, contra un pueblo que fue recogido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en lo mejor de la tierra, lo que les decía hace un rato. Israel, hermano amado, es lo mejor de la tierra. Revise un poco su tecnología, cómo repercute en el mundo, cómo repercute su tecnología en la agricultura. Inclusive el Perú tiene esa tecnología para la agricultura de lluvia por goteo para las cosechas, en lugares indudablemente que no hay agua. Versículo 13. Saba, Darán y los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas se preguntarán, ¿has venido para llevar cautivos y para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para despojar de plata y de oro, para tomar ganado, posesiones y para llevarte gran despojo? Sabán, Durán, estos mercaderes de Tarsis son, usted ubica el Mar Rojo, aquí está Egipto y aquí está Arabia. A eso se refería. Esos son los mercaderes de Tarsis. En ese tiempo, hoy son mercaderes muy grandes. Versículo 14. Por tanto, oh hijo de hombre, profetiza y di a Irán. Hago. Así dice el Señor de señores en aquel día. Cuando mi pueblo Israel viva confiadamente, tú lo sabrás. Ya lo sabe. Ya lo sabe que vive confiadamente. Porque, hermano amado, solo te doy algo que ya hemos dicho, de repente lo mencionaremos. En un día, Irán le lanzó a través de su grupo terrorista Hezbollah a Israel 200 misiles balísticos. Googlee cuánto mide un misil balístico. Imagínense 200 en un día. Hermano amado, y ninguno de ellos tocó tierra. Y si tocó, fueron desviados hacia zonas desérticas. Pero no hubo fallecidos. ¿Por qué? Por la tecnología de defensa que tiene hoy Israel, que ya les mencioné en algún momento. Y dice, vendrás de tu lugar desde los más distantes lugares del norte, tú y muchos pueblos contigo. Es indudablemente va a venir del norte, es decir, donde está Magog, porque usted sabe, usted ubica aquí Jerusalén, por acá está Turquía, ¿no? Los países del Turquistán. Pero ¿qué pasa? Irán, su ejército, no puede ir directamente a Jerusalén porque está el río Éufrates con agua. No puede pasar su ejército terrestre, pero sí ocurrirá en algún momento, como lo diremos un poquito más adelante. Vendrás de tu lugar desde los más distantes lugares del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran multitud y un numeroso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel. Cuando dice subirás, siempre usted recuerde que Israel es en su vida. O sea, no es un territorio plano, es en su vida. Dice, como nube que cubre la tierra. Al final de los días vendrás y te traeré a mi tierra. Y las naciones sabrán quién soy cuando sea santificado por medio de ti delante de sus ojos. Sí, ya hemos dicho en la primera y en la segunda parte que Irán y Magog van a llegar. Y eso porque lamentablemente, y digo lamentablemente, las enseñanzas sobre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16 no se entendió.
se desvirtuó los lugares. Europa, la ONU, el Vaticano, Rusia y así. Entonces se fueron, como dicen a veces, por la tangente. Pero la revelación de Gog y Magog nos los da Apocalipsis 16. Por ejemplo, cuando usted lee Apocalipsis 16, en pleno contexto del gran juicio de Dios, el segundo evento de Mateo 24, en plena sexta copa de la ira de Dios, el ángel hace algo, seca el río Éufrates. ¿Por qué lo seca? ¿Qué dice Ezequiel? Dice ahí en el libro de Ezequiel, y en el versículo 16, que hemos leído, 38, 16, al final de los días vendrás y te traeré a mi tierra. Aquí en Apocalipsis 16, en pleno juicio de Dios, en la sexta copa de la ira de Dios, Dios los trae. ¿Cómo los trae? Les seca el río Éufrates. Ya no tienen impedimento para que el ejército de Irán cruce directamente a Israel. Todo su ejército terrestre. De igual manera, Magog, Turquía y los países del Turquistán, que son el Magog, tampoco van a tener impedimento y cruzarán el río Éufrates con dirección a Israel. O sea, Dios mismo los trae. ¿Para qué? Para ese gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió pues ahí, en un lugar llamado Armagedón. Y es bien amplio explicar ese tema. Vaya usted a nuestras enseñanzas del año 2022. Ahí encontrará capítulo por capítulo. Estudie mucho, hermano amado, ahí del canal de ministerio, las enseñanzas del capítulo 13 y capítulo 16, porque inclusive en el capítulo 13 descubrimos qué países conformarán el cuarto reino, qué países conformarán el nuevo orden mundial, de dónde surgirá el hombre de pecado, el anticristo, como se conoce aquí en Occidente. Entonces, qué importante, hermano amado, poder entender hoy el estado de guerra contra Israel. Sí, cuando usted ve el Medio Oriente, ve a Israel chiquito y está rodeado, si ya quiero darle el nombre, de todas las naciones del cuarto reino, y está rodeado de las naciones de Gog y Magog. Imagínese, hermano amado, ni ayer, ni hoy, ni mañana podrán destruirlos, porque antes Dios los destruirá. ¿Dónde? En Armagedón. Que esa batalla de Armagedón va a ser en un valle que hay ahí en Jerusalén, el valle de Jezreel. Busque usted, googlee ahí, quiero conocer el valle de Jezreel, y no tanto en fotos, sino busque ahí en YouTube. A veces alguien dan paseos por esas zonas y va usted a ver que es un valle, es ese lugar, como dice en Apocalipsis 19, ese es el día de la gran cena de Dios, porque las aves rapiñas tendrán para rato. Pero, ¿cuál es la excusa para entender este estado de guerra contra Israel? La gran excusa, hermanos amados, es Palestina. Toda la región islámica o toda la zona islámica tiene un punto en común. Desde que Israel fue reconocida como nación en mayo de 1948,
y cuando Jerusalén fue recuperada en mayo también de 1967, la región islámica tuvo un punto en común. Toda la región islámica, es decir, los musulmanes. Dice, Palestina se queda en su lugar y que no iban a permitir que el Estado de Israel sea una nación libre. Ese es el punto en común. ¿Y cuál es el pretexto para entablar esta guerra? Los palestinos, que ya hemos dicho que conforme a las escrituras son ilegales. Ya hemos dicho ampliamente, con detalle, de dónde surgen. Ellos surgen, viene de la línea de uno de los hijos de Noé. Y según los documentos egipcios, estos filisteos, porque un palestino es un filisteo, estos filisteos quisieron invadir Egipto. Y como no pudieron tomar Egipto, tomaron una parte pequeña de lo que hoy viene a ser Gaza. Y el año 70, después de Cristo, en plena dispersión de los judíos, en plena diáspora de los judíos por el odio de los romanos, estos filisteos o palestinos tomaron lo que viene a ser hoy esa zona norte de Jerusalén. Y es el Imperio Romano que le llama Palestina a esa región, que tomaron ilegalmente al norte de Jerusalén. Y palestino significa filisteo. Ahí adquirieron, indudablemente con mucho interés, el idioma árabe, porque quisieron que les apoyen todos los islámicos, todos los musulmanes. Así fue que se hicieron musulmanes, no por nacimiento, sino por interés, por ilegalidad. Entonces, en la segunda parte nos centramos en que hay cosas que Irán está haciendo. Y dijimos que desde el 13 de abril del 2024, Irán ya fue más directo a través de sus grupos terroristas y lanzó en varios días 350 misiles balísticos a Israel. 350 en varios días. Pero gracias a Dios, a la tecnología tan alta que tiene Israel, indudablemente sabemos que esa ciencia es de Dios para su pueblo, no fueron afectados. Pero sí ocurrió algo que no había ocurrido en toda la historia terrorista en contra de Israel. El 1 de octubre del 2024, Irán, a través de su grupo Hezbollah, y le digo estas cosas, hermanos amados, porque estas cosas no las enseñan. Ya les dije hace un rato, el creyente de hoy, hasta inclusive el Hijo de Dios, quiere escuchar solo el amor de Dios. Y eso está bien. Pero lo que se olvidan que Dios tiene justicia. A Dios le gusta la rectitud. Y esa es la parte como que no se moldea bien. La rectitud. Y para la rectitud tenemos que conocer el contexto, el entorno, las ocurrencias alrededor de la nación de Israel.
Y el 1 de octubre del 2024, el grupo terrorista Hezbollah en un solo día les envió 200 misiles balísticos. Como le dije al principio, googleé y infórmese cuánto mide un misil balístico. Se va a llevar la sorpresa. Ahora multiplíquelo por 200. 1 por 200, 200 misiles. Y ninguno de ellos hizo daño a Israel. Israel tuvo una respuesta. Y es a partir de esta respuesta en que Irán ha comenzado a concebir planes malvados, porque se ha dado cuenta de que Israel no solo lo supera 8 veces en su economía, sino que tiene una tecnología armamentista que no la tiene nadie en el Medio Oriente. Israel, el 26 de octubre de 2024, atacó todo el sistema de defensa de Gog de Irán. Actualmente Irán está debilitado. O sea, que es un buen momento que Israel vaya a destruirlos. Seguramente que sí, pero no es el momento. Pero ante este debilitamiento hay alguien que está surgiendo. ¿Por qué? Ya te voy a explicar el por qué. Porque hay una guerra competitiva musulmana en el Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? ¿Quién lo motiva? Eso lo vamos a ver. Hoy vamos a ver qué está sucediendo en Turquía. Sí, Turquía. Una de las cosas que me doy cuenta, hermano amado, que están viniendo muchas cosas de Turquía, al menos aquí por el Perú. Veo muchas cosas, venta, viajes, telenovelas, teatros. Una cosa increíble, hermano amado. Y usted sabe que nada es casual. Nada es casual. Cuando usted ve una película, una serie, un cuadro, voy a decirle algo. Si usted no tiene la sangre del cordero en su vida, la influencia de lo que ve es bien fácil en la vida de esas personas. Puede influenciar porque está vacío. No está Dios ahí. No está el Espíritu Santo ahí. Es bien fácil. Con eso le dije algo. ¿Qué está sucediendo hoy en Turquía? Turquía ha comenzado a venir a Israel como lo ha venido haciendo Irán. Actualmente, el presidente de Turquía, Erdogan, pertenece desde el año 2002 aproximadamente a un grupo terrorista Hermandad Musulmana. Actualmente, mira lo que le voy a decir, y esto es algo que me extrañó un poco, pero después uno entiende el porqué. Actualmente Turquía es miembro de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una alianza de Canadá, Estados Unidos con Europa. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la OTAN? Contrarrestar el comunismo. O sea, ponerle puertas al comunismo. ¿Y por qué lo invitaron a Turquía y Turquía aceptó rapidito? Actualmente, Turquía tiene una posición estratégica entre Europa y Asia, ¿no? Está por acá. Es muy fácil hacer cualquier acción contra
China. Pero ¿qué pasa? Además, actualmente Turquía tiene el segundo ejército más grande en la OTAN después de los Estados Unidos. Por eso que usted ya va viendo por qué Gog, según Ezequiel, hace como que pactos o conversatorios o se unen con Magog, ¿no? Porque ante el debilitamiento de Irán hoy, Turquía tiene algunas ventajas. ¿Y qué pretende Turquía? ¿Por qué se activa su aparición de ir en contra de Israel? Es bien interesante, hermano amado. Turquía, lo que está queriendo hacer en estos días, esto es un poquito de historia, pero hay que entender la historia para poder entender el hoy. Usted debe haber hablado de el grupo o de la era otomana. ¿Qué es la era otomana o qué era un otomano? Un otomano era un grupo de naciones musulmanas y quien la presidía era un califa musulmán. Califa. Este actual presidente de Turquía quiere ser califa, es decir, reunir algunas naciones musulmanas y liderar esas naciones musulmanas. Entonces, Turquía hoy, como fue parte en los tiempos de la era otomana, quiere reclamar la influencia que ellos tenían. ¿Y cuál era la influencia que ellos tenían? Ellos conquistaron Jerusalén por 400 años, más o menos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Pero una vez que se debilitó, cayó el califato musulmán. Que como les dije, un califa musulmán agrupa naciones musulmanas. Entonces, ¿qué está haciendo Turquía hoy? Cuando usted lo ve en el mapa, Turquía no puede llegar directamente a Israel, pero sí está usando un grupo violento del Islam que usa el terrorismo, con la finalidad que limpien su camino, el de Turquía, y establezcan ellos conquista territorial. ¿Qué grupo usa o qué grupo acepta, qué grupo está actualmente Turquía refugiando? Actualmente Turquía está refugiando a los yihadistas. ¿Qué es un yihadista? Un yihadista, hermano, es bueno conocer, es bueno conocer. El yihadista, el Islam tiene dos líneas, el yihadista y el sunaísta, algo por ahí. Los sunaístas son los más conservadores, pero los yihadistas sí son violentos. Cuando dice en el Islam, y Dios, bueno, su Dios de ellos sabemos que es Alá. Y en esta parte mucho cuidado, hermano, porque hay muchísimos hermanos que piensan que Alá es Dios, que es Yahweh. Momentito, de eso ya hablamos en su momento. Este tal Alá apareció más o menos en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Antes ni cuenta. Y a través de un analfabeto conocido como Mahoma. Sí, de eso hablamos ya en su momento. Entonces, estos yihadistas toman las escrituras del Corán con mucha violencia. Y si dice, haz esto o mata esto, hacen terrorismo para cumplir esa parte del Corán. ¿Qué está haciendo Turquía? ¿Qué está haciendo el príncipe de Magog? Se está alistando para llegar a Israel. Por eso, actualmente Turquía está refugiando a grupos terroristas que usted de repente debe haber oído mencionar en algún momento.
a terroristas yihadistas, o sea, los violentos del Islam, a ISIS, a Al-Qaeda y Hamas. Esos tres grupos terroristas tienen refugio hoy en Turquía. Recientemente, el año pasado, casi el último trimestre, Siria, no sé si usted tiene, Siria, sabemos que era una nación partida. Había hay ejército de Estados Unidos, ejércitos de Israel, hay ejércitos de Rusia, hay ejércitos de Irán, a través de sus grupos terroristas. Pero ¿qué ha hecho Turquía? Turquía mandó un grupo especial a Siria. Y hay un fin, indudablemente. Y apoyó a los yihadistas, a esos tres grupos terroristas que ellos refugian en Siria. Y mandó un grupo especial. Hoy actualmente Siria está tomado por yihadistas. Y tengo entendido, si usted revisa, votaron al primer presidente, hoy hay otro que es un yihadista que lanza ahí una serie de amenazas a Estados Unidos, Israel, y es del grupo terrorista de Al-Qaeda. Mire lo que les voy a decir ahora. ¿Qué es lo que está viendo usted? Hoy en el Medio Oriente hay poderes musulmanes. Estamos viendo el poder musulmán de Irán, Gog, el poder musulmán del príncipe de Magog, que es Turquía, pero hay otro también. Hay poderes musulmanes muy competitivos, o sea, se están haciendo competitivos en el Medio Oriente, porque quieren liderar el califato musulmán, es decir, quieren tomar naciones ahí en el Medio Oriente y ellos ser el califa musulmán. Y hay tres naciones. Hoy, febrero 2025, escuche bien, hermano amado, hoy, febrero 2025, si usted se acuerda de todo lo que enseñamos en el libro de Apocalipsis, la serie del 2023, hay tres naciones hoy que quieren ser califas musulmanes. Y lo van a conseguir, pero van a ser califas, como que tres califas. Primera nación que quiere ser califa musulmán. Ya sabe lo que es un califa musulmán. Alguien que agrupa naciones musulmanas. La primera es Arabia Saudita. Espero que usted recuerde que es el principal miembro de la Liga de Estados Árabes, de donde saldrá las 10 naciones o los 10 cuernos según el libro de Daniel. ¿Se acuerda que eso lo tratamos? Otros que quieren ser califa musulmán, Irán. Otros que quieren ser califa musulmán, Turquía. ¿Se da usted cuenta que las pretensiones de agrupar, que al final van a agrupar naciones, pero no va a haber un califa, como podría decirles, único? Ahora mire lo que les voy a decir. Este 6 de enero de 2025, este año, creo que un día antes o el mismo día del festejo del Holocausto que sucedió en Alemania, Israel publicó un informe del Comité Nagel. ¿Qué es el Comité Nagel en Israel? Quiero que tomen mucha atención, que tenga en su mente cuántos años falta para el término de la década del 80 que ya hablamos cuando les enseñamos el nuevo año espiritual. Tenga muy presente a partir de cuándo
empieza la última generación, porque no hay casualidad, hermano amado. Este informe del Comité Negal, que no son mesiánicos, es un comité científico, es un comité político ahí en Israel. Este comité Nagel es un grupo asesor que ha sido establecido por el gobierno de Israel y tiene dos finalidades: evaluar y hacer recomendaciones sobre el presupuesto de defensa y cuál es la estrategia de seguridad que debe seguir Israel. ¿Y qué recomendó el 6 de enero de 2025? Dos recomendaciones. La primera, pero la segunda, tiene que despertar lo que hace un ratito le dije. No son profetas ni nada por el estilo, no son maestros de las escrituras, nada, pero Dios poniendo en sus corazones sus planes. Primera recomendación. ¿Qué dijo este comité Nagel a los líderes que gobiernan Israel? Dice: Israel debe prepararse para una posible guerra con Turquía. Sí, posible guerra con Turquía. Con el príncipe de Magog, que ya ustedes saben, sucederá, ¿dónde? En el gran día del Dios Todopoderoso, en la batalla de Armagedón, como ya lo vimos más antes. Segunda recomendación, es aquí donde, hermano amado, le pido a nuestro Padre Celestial que active el entendimiento y usted recuerde, porque es a la letra lo que ellos recomiendan. Dice: en los 5 años siguientes, el presupuesto de defensa de Israel debe aumentar en 15,000 millones de shekel, que es la moneda de Israel, por año, a fin de garantizar la defensa de Israel ante nuevos escenarios de guerra. Los 5 años siguientes. ¿Qué hemos dicho ya desde el año 2022 a la fecha en diversas series o enseñanzas? Especialmente cuando el año pasado, en el mes de septiembre, enseñamos el nuevo año espiritual. Y dijimos que faltan 5 años para que termine la década del 80 en el calendario hebreo. Y terminada esta década del 80, comenzaba la década del 90. Y yo les dije que la década del 80, el 80 en el hebreo significaba comunicación de Dios. Y el 90 significa justicia de Dios. Enlácelo con las recomendaciones del comité Nagel. Hermano amado, nada es casual. Israel, hermano amado, tiene un efecto de reacción en las naciones. Cuando ocurre un evento en Israel, sucede una reacción en las naciones. No olvide esto, hay una reacción en las naciones cuando un evento ocurre en Israel. Puede desencadenar eventos similares, relacionados o conectados a Israel. Prepárese a lo que le voy a decir.
Yo estoy entendiendo, hermano amado, que toda esta enseñanza de Gog y Magog tenía este fin de que usted se dé cuenta de algo. Como dije hace un momento, todo lo que ocurre a nuestra vista terrenalmente es porque espiritualmente Dios ha iniciado algo. ¿Qué está ocurriendo actualmente en Israel? Está ocurriendo un evento. Está expulsando, escuche bien, expulsando a los ilegales palestinos, filisteos, de su territorio nacional. Sí, las noticias CNN, noticieros nacionales. E indudablemente, ¿qué viene ocurriendo? Muchos países ya están tomando posiciones. Y eso no quiere decir que allí no toda esa nación va a ser destruida. Probablemente habrá un remanente muy pequeño. Pero este año me sorprendieron dos naciones. Ya se han declarado a través de sus funcionarios principales como primer ministros, como antisemitas, Irlanda y Australia. Es como que las naciones a las cuales les tendrá que llegar lo que le tiene que llegar, han comenzado a tomar posición. Las familias de hoy, hermano amado, a febrero 2025, y la iglesia de hoy en Occidente, no están siendo preparadas para entender lo que se viene. No tienen entendimiento. Está bien, hay que trabajar, hay que divertirse un poco, hay que hacer esfuerzos, planes, está bien y hay que seguirlos. Esas son necesidades. Pero ¿qué Dios nos demanda primero? Buscar su reino y esa otra cosa que no quiere, la justicia, rectitud, equidad. Porque el reino es amor, pero la justicia habla de rectitud. Si me obedeces bien, si no me obedeces, como diríamos acá en Latinoamérica, te atienes a las consecuencias. Miren ahora lo que les voy a decir. En Israel está ocurriendo la expulsión de los ilegales palestinos de Jerusalén, de su territorio nacional. Aquí en Occidente, el país con un gran apoyo a Israel, ¿quién es? Estados Unidos. ¿Y qué está sucediendo en este momento? El mismo evento, la expulsión de inmigrantes ilegales de su territorio nacional. Israel es el reloj profético. Es un evento muy similar. Todo lo que se inicia en lo terrenal es porque en lo espiritual Dios está actuando. Hemos enseñado que Dios está buscando sus ovejas remanentes y ha comenzado desde Israel y luego está iniciando aquí en Occidente.
Mira, hermano, lo que te voy a decir es muy tremendo, no sé si preocupante, pero para mí es muy impresionante. Lo que Dios espiritualmente ha comenzado es a separar el trigo de la cizaña de su reino para la cosecha. Pero un momentito, los ilegales allá en Estados Unidos o los palestinos, no estoy hablando, ese es un movimiento terrenal. Pero ahora hablemos de la parte espiritual. El remanente escogido por gracia y permanentes en la verdad están caminando, como hemos dicho, a ser parte de la gran manifestación de los hijos de Dios cuando desciendan de Dios como la nueva Jerusalén. Eso lo hemos visto el año pasado en la serie La manifestación de los hijos, ¿no? Y esta parte, ese remanente escogido que bajará como la nueva Jerusalén, lo hemos visto en Apocalipsis 21, los 7 primeros versículos. Revísenlo. Dios dice en Jeremías 23, del 3 al 4. Pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado y las traeré de vuelta a sus moradas. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Que esto es para Israel, por supuesto, pero es el reloj profético. Ha comenzado también a ocurrir aquí en Occidente. Las ovejas remanentes en Israel y las ovejas remanentes aquí en Occidente son el trigo que serán apacentadas por pastores. Las demás ovejas seguirán reuniéndose, escuchando al hombre antes que a Dios. No entenderán que tienen que levantarse de las 7 exhortaciones que Dios hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Hermano amado, y esto es triste, que nos debe llenar de compasión. Aquí en Occidente, muchísimas familias, muchísimas iglesias no están entendiendo lo que viene. ¿Por qué? Porque no están siendo preparados. Quiero decirles algo. Ustedes saben que me une una amistad con un pastor, Eduardo, allá en Jerusalén. Él es un judío mesiánico verdadero. Usted no lo va a ver con vestiduras ni nada por el estilo, porque es lo que realmente debe ser. Ya les hablé de ellos. Un día le escribo, antes de enseñar la primera, la segunda y esta tercera parte, le digo, Pastor Eduardo. Y me enteré porque él nos comunicó. Él todos los miércoles tiene un grupo, y a veces va él, que en el mismo monte de los olivos ora por las peticiones que a él le solicita. ¿Y qué le solicité yo antes de enseñar la primera, la segunda y esta tercera parte? Le pedí que orara para que Dios me dé su ciencia, su entendimiento, su sabiduría sobre este tema. Y los que tengan que oír, lo reciban con paciencia, con inquietud por saber más.
Y me responde a los 2 días con otro email: Pastor Jorge, ha sido tomado su petición y ya está en la agenda para que se ore en el Monte de los Olivos. ¿Se imagina usted, hermano amado, una oración, una petición que solicité? Que alguien esté orando en el Monte de los Olivos, en ese lugar donde Jesús pondrá por segunda vez sus pies aquí en la tierra, en su segunda venida para el milenio. Yo le dije, gracias Dios por ese privilegio. Gracias. Sí, muchísimas familias, muchísimas iglesias no están entendiendo lo que se viene y no están siendo preparados. Ya les dije que Dios está comenzando a separar la cizaña, el trigo y la cizaña. Quiero leerles. Busque usted Mateo, capítulo 13. Donde justamente aquí Jesús a sus discípulos les habla sobre la parábola de la cizaña. Le animo a que lea Mateo 13, versículos del 24 al 30. Es el pasaje completo de la parábola de la cizaña. Yo solamente quiero tocar del versículo 28 al 30. Mateo 13, del 28 al 30. Él les contestó: esto lo ha hecho un enemigo. Entonces le dijeron sus siervos: ¿quieres que vayamos y la cortemos? Tráigalo al día de hoy. A lo que le acabo de decir hace un momento. ¿Quiere que vayamos y la cortemos? Pero él les dijo: no, no sea que al cortar la cizaña, corten con ella también al trigo. Espero que lo entiendan. Déjenlos hasta la cosecha para que ambos crezcan juntos. Eso es lo que vamos a ver, hermanos amados. Pero ¿sabe qué? No se van a congregar juntos. Seguirán iglesias en sus temas, como hace un rato dije. Déjenlos hasta la cosecha para que ambos crezcan juntos. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, que son los ángeles, vamos a leer después: primero corten la cizaña y átenla en manojos para quemarla, luego junten el trigo en mis graneros. Este es el momento, como ya lo enseñamos cuando enseñamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 del año 2022. Este es el momento en que los hijos de Dios son tomados por el Señor, preparados para ser tomados por el Señor, o el arrebato, como se conoce aquí en Occidente. Jesús explica esta parábola. Mateo 13, versículos del 36 al 43. Dice: apartándose Jesús de las multitudes, se fue a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: dinos el significado de la parábola de la cizaña y del campo. Y respondiendo él les dijo, Jesús les respondió: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Tenga mucho cuidado porque más luego se habla también de reino. Una cosa es los hijos del reino. Aquí muchos líderes se han confundido. La buena semilla son los hijos del reino. No olvide la frase hijos del reino. Y la cizaña, ¿qué dice? Son los hijos del maligno. Ya separó. Los hijos del maligno.
El enemigo que siembra es Satanás. Le comento algo, que cuando copio este pasaje está con mayúscula y con acento, yo le he borrado todo, minúscula y sin acento. Dice, el enemigo que lo siembra es Satanás, la cosecha es el fin del mundo y los ángeles son los cosechadores. Por tanto, así como la cizaña es cortada para quemarla en el fuego, así será en el fin de este mundo. Aquí viene, Señor, dale entendimiento a mis hermanos, a usted también, hermano del canal. Cuando el Hijo del Hombre mandara a sus ángeles y escogerán de su reino a todos los que han sido tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, no se está refiriendo al reino de los hijos ni al reino de Dios, se está refiriendo al reino del maligno. Cuidado con esta parte, hermano. No sé, dice la palabra reino, pero no hay que entender lo que se refiere al reino de Dios o al reino de los hijos de Dios. Es el reino de los hijos del maligno. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre mandara a sus ángeles y escogerán de su reino, o sea, del reino de los hijos del maligno, a todos los que hayan sido de tropiezo, ahí están, y a todos los que hacen iniquidad. Wow. Y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hijos del reino, el reino de su Padre. Dios, Jesús siempre, hay que entender nada más. El que tenga oídos para oír, entienda. Pregúntale al que tienes al lado ahí, ¿entendiste? Hermano amado, y ya termino con esto. En este año 2025, de acuerdo a la comunicación profética que hicimos en diciembre, Dios ha iniciado el dar una gracia. El inicio de un tiempo de devolverse a Dios sinceramente. Y cuando hay sinceridad, porque Dios conoce nuestros corazones, Él va a derramar esa gracia. Y nos va a hacer ver frente al espejo y te verás cómo estás y cómo eres. Y te va a producir arrepentimiento y vas a decir, no, quiero transformarme. Estás siendo humilde porque quieres un cambio en ti. Esa es humildad. Y ese arrepentimiento, esa gracia, esa lluvia temprana, están haciendo desde Jerusalén, Israel. Y el profeta Joel lo profetiza. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13. Ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Que hay que hacerlo? Pues sí. No hay que pensar por si es que se sabe las escrituras o el evangelio. Ya lo máximo. Cuidado, hermano amado. Ten cuidado. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad, y se retracta del mal. No del mal que Él causa, como les he dicho, sino del mal que causa la iniquidad, el pecado.
Este llamado de arrepentimiento, hermanos amados, está desde los tiempos de Moisés. Deuteronomio 4, versículo 39. Reconozcan hoy, pues, y arrepiéntanse en su corazón, porque Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más fuera de él. Hermano, amigo del canal de ministerio, espero haber bendecido su vida. Espero que reflexione mucho y que la ciencia, la sabiduría y el entendimiento de nuestro Padre Celestial esté sobre ustedes. Aquí llega Sandrita un ratito para cortar el video.